Tenemos prevista la presentación también en video del capítulo número 10 sobre el modelo de puntales y tensores, que hará el doctor Esteban Astudillo. Él no pudo cambiar un compromiso por el cambio de fechas que se dieron de los varios cursos, y entonces igualmente nos mandó en video la presentación del capítulo número 10 de puntales y tensores. Entonces, son tan amables en proyectarlo, por favor. Mientras que se proyecta, se llama la atención a que este era un apéndice que se ha incluido ahora en el cuerpo principal de la norma, que se permite el diseño esencialmente de cualquier elemento estructural, pero está diseñado o está pensado sobre todo en aquellos elementos que por su distribución no lineal de esfuerzos requiere de una revisión, un diseño y una revisión distintos. Entonces, para esa es la aplicación de este modelo. Adelante, gracias. Buenas tardes, soy Esteban Astudillo de la Vega y voy a comentar con ustedes el capítulo 10 titulado Método de puntales y tensores. Este método de puntales y tensores, utilizado como solución general para el diseño de elementos en donde no aplica la teoría general de flexión, existía ya en versiones anteriores de la norma. Esta es, por ejemplo, la versión 2021, en donde se presentaba dentro del apéndice B el método, y sin embargo existía también el capítulo 10, en donde se describían los casos en los que, ciertos casos en los que no aplica la teoría general de flexión, que son estos elementos con discontinuidades, y estos procedimientos eran, por ejemplo, específicos para ménsulas, vigas de gran peralte, vigas de extremos recortados, vigas de apoyos no monolíticos e incluso por acá al final, también para vigas de acoplamiento. Ahora, el método de puntales y tensores se presenta como un capítulo, el capítulo 10, dentro del cuerpo de la norma, y refiere pues una solución general para todos estos casos en donde no aplica la teoría general de flexión, y no obstante, alternativamente, para el diseño de elementos particulares tipo ménsula y vigas de gran peralte, se conservan procedimientos de diseño específicos en el capítulo 6. Como una solución general, este método se basa en la analogía de la armadura y se acepta para todos estos casos en donde tenemos esta que no aplica la teoría general de flexión, y entonces pues tenemos acá algunos ejemplos de ellos. ¿Y cómo se plantea o de qué parte? Bueno, mostramos aquí en la figura una viga de gran peralte, es decir, pues una viga cuya relación claro peralte es menor de 2, una viga simplemente apoyada con dos cargas concentradas. Y si revisamos el campo de esfuerzos de esta viga, o bien su campo de deformaciones, veríamos que la distribución de esfuerzos en las secciones pues no es una distribución lineal, es decir, que las secciones planas no permanecen planas. Y se forma claramente aquí una zona de concentración de compresiones en la parte alta y una zona de concentración de tensiones en la parte baja, formando aquí pues un tensor en la parte baja y un puntal en la parte alta, y dos puntales diagonales que van de la carga a los apoyos. En esta armadura virtual, o a partir de esta armadura virtual, podemos resolver ese sistema. Tenemos también elementos en donde en un mismo elemento hay regiones en donde sí se cumple la teoría de vigas, o sea, esas hipótesis, y secciones con deformaciones y regiones con perturbaciones en su distribución de esfuerzos. Y estos pues pueden ser debidos a cambios de abruptos de geometría. Por ejemplo, en este caso, esto en el caso de una viga de cambio de sección, que podría esto también representarse o ser el caso de una viga de extremos recortados en la que esta zona, la distribución de esfuerzos en esta zona pues es diferente a la de estas zonas no sombreadas. O el caso de una viga con extremos no monolíticos, una viga con perforaciones en el alma, también una viga
de una viga de transferencia, o también pues el caso clásico de una ménsula que hemos referido. Y entonces, a pesar de que el método existía ya en versiones anteriores, ahora se le incluyen algunas modificaciones, las cuales voy a mencionar aquí o a listar de manera general primeramente, y después trataremos de detallar una a una en las diapositivas que siguen. Entonces tenemos que, para esta versión de la norma, se reemplaza el puntal en forma de botella por un puntal prismático. Se incluye el requisito de un ángulo mínimo teta de 25 grados entre el puntal y tensor, ese ángulo teta, es este ángulo entre puntal y tensor. Se incluyen los efectos del preesfuerzo, se ajustan los requisitos mínimos de cantidad y distribución del refuerzo, se incluyen requisitos para nudos con barras curvas, que es también una solución o es algo que es empleado para zonas o nudos en donde por geometría las barras no van a poder alcanzar o no podrían desarrollar su longitud para correcto anclaje. Y se incluye el diseño sismo resistente utilizando este mismo método. Empecemos con con el puntal que anteriormente era un puntal de forma de botella. Este puntal era tradicionalmente antes considerado con esta geometría. Y esto era porque se asumía que la distribución de esfuerzos a lo largo del puntal entre dos nudos podía extenderse, se podrían extender aquí los esfuerzos de compresión fuera del eje, describiendo pues esta geometría. Entonces, pero el asumir que este campo de compresión es de esta forma, se asocia también una tensión perpendicular al eje de la compresión y pues eso reduce la resistencia del puntal. También pues, tendría como el efecto potencial de fisuras paralelas a la carga. Y se considera entonces ahora un puntal prismático con sección constante, que si bien es entonces de menor sección, esto es más consistente con la hipótesis de un elemento puramente a compresión, y la resistencia de este puntal pues depende de su ubicación, así que en este caso, por ejemplo, este puntal de borde tendría tendría mayor resistencia en tanto que tiene menos dispersión de, de esfuerzos, mientras que este puntal interior tendría una resistencia menor. La siguiente modificación referida al ángulo teta entre los ejes de puntales y tensores que actúan en un nudo y que debe ser entre 25 y 65 grados, se introduce para reducir el agrietamiento de estas zonas es decir, las zonas comprendidas aquí entre este ángulo agudo. Aquí, por ejemplo, tenemos un modelo inválido en donde este ángulo es menor a 25 grados y entonces existiría aquí una incompatibilidad debida al acortamiento de puntales y el alargamiento de los tensores. Entonces, estas zonas tenderían o tienden a agrietarse. Entonces se resuelve modificando la geometría del puntal, modificando su geometría y su ángulo de inclinación, de manera que todos los ángulos en estos modelos deben estar comprendidos entre estos valores. Estos modelos, por supuesto, pues tienen que estar en equilibrio con las cargas factorizadas aplicadas y sus reacciones. Para determinar la geometría de estas armaduras, pues hay que considerar también las dimensiones de puntales, los tensores y las zonas nodales. Aquí tenemos otra serie de ejemplos de aplicación de este modelo para el caso de una ménsula, con la misma convención que las líneas llenas azules están referidas a los tensores y las rojas punteadas a las compresiones o puntales. Está el caso, por ejemplo, de esta viga tipo una viga tipo nariz. Noten que es ligeramente distinto el modelado en esta respecto al de una ménsula convencional. Podríamos tener aquí en este extremo de esta viga a considerarse como una viga con apoyos no monolíticos, otro modelo de puntales y tensores aquí locales. Esta viga que ya referimos como una viga de extremos recortados, y este otro caso que es muy útil
en la práctica cotidiana, que se refiere a cuando tengo una columna cimentada en dos elementos tipo pila, o bien un muro cimentado en dos elementos o más, como vamos a ver ahorita, pues también tendría que aplicar para el correcto diseño un modelo de puntales y tensores, más o menos como está planteado aquí. Aquí, por ejemplo, está descrito la armadura hipotética para el caso de solamente del momento flexionante en este elemento. Entonces, los anchos efectivos de estos puntales y las zonas nodales se determinan considerando las fuerzas que están definidas en 10.4.1 y las resistencias efectivas del concreto que se describen en 10.6.2. A partir de esto se diseña el refuerzo también para los tensores y las resistencias de acero, esas están definidas en la sección 10.5.1. Y con esos modelos, pues puedo yo acceder a la revisión de los estados límites de resistencia y también los estados límites de servicio, tanto para el elemento y por supuesto para los materiales, diseñados los materiales para esos elementos. Entonces, está aquí, por ejemplo, otro caso que es como la extrapolación del que vimos anteriormente, en donde el elemento está cimentado no en dos, sino en cuatro apoyos, y esto tendría que ser resuelto con el modelo visto con una armadura tridimensional. Entonces es posible construir igualmente una armadura tridimensional para evaluar estos elementos, para el diseño de este elemento tipo cabezal o dado. Este modelo, como dijimos, pues hay que considerar las dimensiones de los elementos y es a partir de eso también determinar la magnitud de fuerzas y tamaño aquí actuando en mi nudo. Este sería el caso, por ejemplo, de un nudo en el que llegan dos elementos de diferente tamaño y diferente fuerza y diferente ángulo, y llega por acá horizontalmente un elemento que puede ser, por ejemplo, de una reacción de preesfuerzo, y esta que podría ser como mi reacción en el apoyo. Entonces, estas fuerzas que actúan en el nudo se presentan acá en la figura de la derecha, pero ya resueltas. En esta figura, si fuera el caso de que estos tres elementos o estas tres resultantes fueran iguales, pues podría yo considerar que esto es una zona hidrostática o una zona nodal hidrostática. También otra modificación es la inclusión de los efectos del preesfuerzo. Estos efectos internos debido al preesfuerzo se incluyen como cargas concentradas en el nudo y su factor de carga siempre pues será igual a 1. Por ejemplo, en elementos pretensados se permite suponer que la fuerza del preesfuerzo se aplica al final de la longitud de transferencia del torón, carga de preesfuerzo, y la aplicación de esta fuerza al final de esa longitud de transferencia pues hace que se puedan requerir estribos con barra corrugada en donde la fuerza, en esa zona en donde la fuerza del preesfuerzo se está transfiriéndose al concreto. ¿Cómo determinar la resistencia de puntales y cómo distribuir el refuerzo? Eso está descrito aquí en esta sección. Típicamente, la resistencia nominal a la compresión de un puntal está dada por esta ecuación, que no es más que el FCE, el esfuerzo del concreto multiplicado por el área de concreto. Este valor, FCE, está definido por esta expresión, en donde es 0.85 por FC' multiplicado por dos factores beta, un beta S que depende de la ubicación del puntal y un beta C que depende pues del confinamiento de puntales y nudos.
De esta manera, este beta S toma valores desde 1 para un puntal de borde y puede ser reducido hasta 0.4 para el caso en que mi puntal sea interior y que llegue, por ejemplo, a miembros o zonas de tensión dentro del elemento. Y mi factor de modificación por confinamiento varía de 1 a 2 en función de las condiciones justamente de confinamiento de ese nudo. ¿Cómo se distribuye el refuerzo en los puntales? En todas las regiones D, que en donde existe ese diseño por el método de puntales y tensores, como es la mostrada aquí en la figura, hay que distribuir un refuerzo mínimo, cuyo valor pues, es bastante pequeño, es 0.0025 en cada dirección. Eso es el caso de cualquier puntal sin restricción lateral. Y si ese puntal está restringido de acuerdo a lo estipulado por 10.4.4.3, pues no requeriría yo de este refuerzo distribuido, podría conservar solamente el refuerzo del puntal. Y este refuerzo suministrado en el eje de los puntales debe administrarse en el eje de los puntales interiores y deben de cumplir todos estos aceros con longitudes de desarrollo pues, adecuadas que están descritas en 14.4. La separación de este refuerzo en el plano del modelo de puntales y tensores debe ser menor a 30 centímetros y con un ángulo mayor a 40 grados ese ángulo entre mi puntal y el propio acero. Debo de conservar 2 planos de refuerzo alineados para todos aquellos elementos cuya menor dimensión perpendicular sea 25 centímetros. Por ejemplo, el caso de esta sección ilustrada aquí. En el caso que tenga una sección aquí con un puntal mayor a 25 centímetros, debo de proveer el acero en 2 caras. Y siendo un elemento mucho más ancho, bueno, tendría que utilizar varias capas, porque no podrían estar las capas a más de 60 centímetros entre ellas. En cuanto a los tensores, su resistencia está dada por esta expresión. La fuerza de un tensor es por el área del acero del tensor multiplicada por el valor nominal de su esfuerzo de fluencia, el Fy, más el acero de preesfuerzo, de los torones de preesfuerzo, multiplicado por su propio esfuerzo pues, de trabajo, y el cual me permite aquí la norma considerarlo como incrementado con una FP, y esa delta FP pues es igual a 420 megapascales para el preesfuerzo adherido, o bien 70 megapascales para el refuerzo preesforzado no adherido, de manera que se permite considerar para estos aceros de preesfuerzo un incremento del esfuerzo de trabajo debido al endurecimiento por deformación. Y el detallado de refuerzos está descrito en esta sección 10.5.3 y puede ser descrito o puede ser resuelto con una capa de acero o de manera distribuido o con una zona nodal extendida, como se muestra aquí en estas imágenes. También de las modificaciones que estamos platicando es los requisitos para nudos con barras curvas. Estos nudos de barras curvas son muy útiles para estos casos en que por cuestiones geométricas no hay suficiente espacio para que la longitud de desarrollo, la longitud de anclaje, pues, del refuerzo, pues, se logre. Y entonces esto puede simplificarse mediante el uso de barras curvas. ¿Cómo es este caso? Bueno, imaginemos que este es el acero que necesito para el tensor. Y entonces el acero que tengo yo aquí si esta U la viéramos aquí en planta, está como horquilla o como U. La pudiéramos ver así en planta, tendría esta geometría y entonces yo tengo la misma barra para mis 2 caras de refuerzo.
Por supuesto, todos estos dobleces y detallado debe cumplir con los requisitos del capítulo 14, ¿no? Lo mismo aquí, en estas zonas donde el centro de lo voy a hacer esta solución o lo voy a resolver de esta manera, pues ahí tiene que considerarse que el centro de la curvatura en la esquina aquí de este marco. También aquí, para considerar aquí el centro de la curvatura siempre dentro del nudo. Aquí debe estar la curva, es pues la zona confinada. Y finalmente se incluyó requisitos para el diseño sismo resistente utilizando método de puntales y tensores. Estos requisitos o estas disposiciones son fundamentalmente para elementos estructurales de ductilidad media y alta, que además deben de cumplir con todos los otros requisitos descritos en los capítulos 7 y 8 de la norma. Muy importante que la resistencia efectiva a compresión de estos puntales que comentamos en las secciones 10.4 y 10.6 tienen que multiplicarse por 0.8 para reducirse, porque hay que tomar en cuenta el agrietamiento de este puntal ante cargas reversibles, que seguramente tendrán antecargas reversibles, y la posible fluencia del acero de los tensores. Los puntales deben armarse con al menos 4 barras longitudinales en cada esquina del refuerzo transversal, como requisito obligatorio para estos elementos. Y para el refuerzo de los tensores, considerar una longitud de desarrollo 1.25 veces a la obtenida con lo estipulado en el capítulo 14 de esta norma. Y esto es porque el tener una longitud de desarrollo mayor, pues es porque la afluencia real del acero puede exceder el esfuerzo especificado de afluencia y seguramente se alcanzará el endurecimiento por deformación. Pues todos deben incrementarse estas longitudes. Pues bien, no me resta más que agradecerles por su atención, y esto es todo lo referente al capítulo 10. Gracias por su atención. Bien, le corresponde ahora al ingeniero José Carlos Arce comentarnos los principales cambios del capítulo 11 de requisitos adicionales para elementos preesforzados. Me volvieron a cambiar el control. ¿Ah, sí? ¿Para adelante? Sí. ¿Pero qué dices? ¿Para adelante? ¿Para atrás? Okay. Para señalar. Hola, buenas tardes. La presentación, gracias. En las normas anteriores, versión 2017-2020, el capítulo 11 era podríamos llamarle un capítulo semicontenido sobre todo el diseño para los diseños de los elementos preesforzados. Digo semi porque de todas maneras el diseño acortante y el diseño específicamente a torsión siempre han estado desde hace muchas versiones en el capítulo 5. Ahora el capítulo 11 contiene requisitos específicos para todo lo que tiene que ver con cálculo de elementos preesforzados que no entra en la filosofía de los otros capítulos. Es decir, hoy en día, por ejemplo, deberíamos de empezar un diseño de un elemento preesforzado con diseño por esfuerzos. Deberíamos de empezar en el capítulo 13. El capítulo 13, en algunos minutos veremos, está la clasificación, está todos los aspectos de esfuerzos permisibles. Del capítulo 13 tendríamos que regresar al capítulo 11 para hacer el cálculo de las pérdidas de todos esos elementos preesforzados. Del capítulo 11 regresaríamos al capítulo 5, específicamente a hacer la revisión por ruptura, a los estados límites de falla. De no cumplir tendríamos que volver a regresar al diseño por esfuerzos, otra vez pérdidas, regresar al capítulo 5, esto es iterativo, ¿no? En el caso de losas postensadas, empezaríamos en el capítulo 13 con todos los esfuerzos permisibles, iríamos tanto al capítulo 5 para su revisión por ruptura como al capítulo 6 para todos los armados adicionales.
Entonces, de tenerlo contenido, el comité decidió que es un caso muy particular y que deberíamos de conocer toda la norma para poder hacer el diseño de estos elementos. Entonces, en el capítulo 11 actualmente solo quedan cosas y elementos que no cabían dentro de la filosofía de los capítulos adicionales. Empieza con cálculo de pérdidas. Esta es la tabla de las normas anteriores. Había una confusión en la práctica. Se creía que la estimación global era permitida por el reglamento, cuando normalmente la estimación global se utiliza para estimar por primera vez las pérdidas, para acabar el diseño, y la gente no calculaba las pérdidas. Entonces, cuando le preguntaba uno en la práctica a los ingenieros, decían, no, pues ya está, es un estimado global, ¿no? Así se calculó, no, pues eso no está permitido por la norma. Es una manera de iniciar un diseño de elementos preesforzados. Entonces se quita la tabla, está prohibido usar la estimación global como una especificación, se tienen que calcular todas las pérdidas, ¿no? Las pérdidas han cambiado, las fórmulas también se modernizaron, se utilizó el ACI 423.10, se estudiaron otras normas, la del CEB, las del ASTO, y se decidió utilizar como base el 423.10 porque de todos los estudios era el único documento que de una u otra manera tomaba en cuenta piezas de edificación, además de las de puentes. Entonces había estudios sobre losas postensadas, había estudios sobre dobletes, cosa que los otros documentos nunca habían tomado en cuenta y que se basaban más en puentes, ¿no? Las pérdidas están clasificadas básicamente en cuestión de si son pretensados o postensados. En cuestiones de pretensados, las pérdidas que ocurren inmediatamente después de la transferencia y las que ocurren a largo plazo, y en cuestión de postensados igual, justamente en la parte de transferencia y después a largo plazo. Entonces está ordenado de esa manera. Si tienes un postensado te vas directamente a 11.3, si tienes un pretensado te quedas en 11.2 y no tienes que andar brincando como se tenía que brincar en la norma anterior. Las fórmulas que se utilizaron son las del 423.10, aquí hay algunas que les voy a presentar. Dentro de las primeras, para elementos pretensados, se incluyen pérdidas muy específicas a la hora de la transferencia. Algo que no se usaba en la norma anterior era calcular una pequeña pérdida, no suelen ser muy grandes dependiendo de la mesa de tensado, por la deformación propia de la mesa, ¿no? Entonces ahora sí se toma en cuenta la deformación propia de la mesa en pretensados o la deformación del molde cuando el molde es preesforzable, llamémosle así, ¿no? Otra de las fórmulas nuevas que no se habían incluido antes tienen que ver con unas pérdidas debido a cambio de temperatura, ¿no? Entonces ya en la Ciudad de México podemos estar tensando a las 8 o 9 de la mañana a 11 grados y a lo mejor el colado ocurre ya 28, 29 grados centígrados, ¿no? Y con el calentamiento global, este valor de diferencia de temperatura puede ir creciendo y también añade un par de kilos por centímetro cuadrado a las pérdidas específicas de los elementos, ¿no? En cuestión de las pérdidas por fricción, en realidad la fórmula sigue siendo la misma, es la de los libros de texto. La tabla se complementó con otros tipos de acero y con muchísimos valores mucho más específicos para ese tipo de aceros. Se obliga a que en los planos aparezcan los gráficos de la distribución de esfuerzos, estos triangulitos con líneas que hay, para que sea información útil para cuando se vaya a construir por parte de los distintos diseñadores y hacia la etapa de construcción. Sobre todo en losas postensadas y en puentes en voladizos sucesivos con postensados, se suele recomendar utilizar unos métodos mucho menos simplificados que los anteriores. Como estos métodos son un poco complicados y son largos y tienen muchísimas fórmulas, entonces se decidió referirlos directamente al documento del American Concrete Institute ACI 209, pero las fórmulas simplificadas funcionan bastante bien. En ejercicios muy específicos con elementos pretensados, la diferencia entre usar los métodos detallados y los no detallados andan en una diferencia de 1.07, 1.15% de diferencia,
En losas postensadas la diferencia es un poquito mayor, ¿no? Entonces, también para la parte de postensados, en las pérdidas por relajación, se incluye una tabla que incluye otros tipos de acero, con grado 250, grado 240, cables, baja relajación, etcétera, etcétera. Más información para permitir el uso de otro tipo de materiales. Y la tabla se actualizó, son las mismas fórmulas, pero se incluyeron en una tabla, ¿no? En cuestión de relajación del postensado, hay un par de documentos adicionales que tienen que ver también un poquito con las losas postensadas. La última parte del capítulo 11 tiene que ver no con cálculo específico de pérdidas, sino con algunos requisitos que no pudieron entrar en ninguno de los otros capítulos. Entonces, para las siguientes normas se pensará dónde poner esto. Hay una alta probabilidad de que este capítulo desaparezca, de que pérdidas pase a capítulo 13, pero se pensará dónde quedaría eso. Por supuesto que la parte de losas preesforzadas está muy referida al capítulo 6, del que ya platicó el doctor Sergio Alcocer. Y algo que nos parece importante es algo que refuerza también lo que platicó del capítulo 7 y el capítulo 8, ¿no? Que las losas postensadas como losa plana no son permitidas con un Q mayor de 2, ¿no? Entonces, en este sistema estructural resistente a fuerzas inducidas laterales, si existe una estructuración para estas cargas laterales adicionales a la losa plana, se podrá utilizar un Q mayor, pero si no, entonces tiene que utilizarse un Q de 2, ¿no? Se tiene que hacer una revisión por arco atirantado, es decir, la losa, a pesar de todas las deformaciones de los cables, tiene la posibilidad de crear un efecto de arco atirantado y tronar y crear esfuerzos adicionales a compresión donde deberían ser a tensión y a tensión donde deberían ser a compresión. Y queda totalmente prohibido losa plana sin un Q de 2, ¿no? Entonces, básicamente, estos son lo poco que aparece en el capítulo 11. Gracias. Bien, ahora vamos a hablar acerca del concreto simple. Este es un capítulo muy breve y los cambios que se introdujeron realmente son muy pocos, de manera que serán unas cuantas láminas. El concreto simple está limitado a estos 5 casos, que son elementos que están apoyados sobre el suelo en forma continua o soportados por otros elementos estructurales que le dan apoyo continuo, como es el caso de una zapata. Elementos en los que la acción de arco origina compresiones bajo todas las condiciones de carga, es decir, no hay tensiones. Muros restringidos lateralmente en estructuras de ductilidad baja, Q de 2, ubicados en la zona geotécnica 1 de lomas del subgrupo 2. Es decir, para estos casos se puede utilizar concreto simple y además se puede utilizar concreto clase 2, como nos mencionó Alma, siempre y cuando estemos hablando, por ejemplo, de viviendas de hasta 2 pisos, podría utilizarse para estos casos. Pedestales, o bien, como mencionó en su video Enrique Ibarra, para inclusiones rígidas, para el mejoramiento de suelos blandos, ya sean estas inclusiones rígidas o bien coladas en sitio. Se permitirá también el uso de concreto simple en zapatas aisladas, que soporten columnas reforzadas o pedestales o bien corridas, de no más de 2 niveles, en estructuras de no más de 2 niveles, construidas a base de muros de mampostería o bien de concreto, diseñados con Q no mayor que 2 y ubicados en las zonas geotécnicas 1 y 2. Entonces, para estos casos se permite el uso de concreto simple y creemos que con esto se puede ampliar la posibilidad de utilizarlos. Las zapatas corridas que soporten muros, ya sea de concreto o de mampostería, deberán tener algún refuerzo longitudinal, en este caso al menos 2 barras corridas del número 4, para poder tomar en cuenta cualquier asentamiento que pueda presentarse. En el caso de las inclusiones, será necesario revisar su aplastamiento y se aceptarán incluso utilizar concretos clase 2, por supuesto clase 1 o clase 2, con la única excepción que hay de concretos de menos de 20 megapascales es aquí,
que es únicamente para inclusiones rígidas de 15 megapascales o 150 kilos por centímetro cuadrado. Y fuimos explícitos en señalar lo que no se puede, en dónde no se puede utilizar el concreto simple para que no haya pues demasiada iniciativa en utilizarlo en otros elementos. Entonces dice, no se permite en columnas, en losas, en muros, en cajones, pilas, pilotes y dados de pilotes. Un aspecto que hay que prestar mucha atención en el caso de concreto simple, pues es en las juntas, que se requiere proporcionar juntas de contracción o de aislamiento para dividir los diferentes elementos estructurales, que en el caso que sean discontinuos, y bueno, la intención es que limitar el incremento excesivo de los esfuerzos internos que eventualmente por restricciones puedan producir esfuerzos de tensión o bien por las propias modificaciones que se pueden dar por efectos de la temperatura. Y bueno, en un inciso particular, el 12.2.2, en donde se pide que se preste atención a estos 6 aspectos para poder determinar el número y la localización de estas juntas de contracción o de aislamiento. La influencia de las condiciones climáticas en caso de acortamientos o alargamientos importantes por estos cambios de temperatura, pues que se puedan ubicar las juntas para evitar tensiones que eventualmente agrietan el concreto simple, los propios materiales, el mezclado, colocación y curado del concreto, si es que los concretos van a tener características distintas, si existe alguna restricción al movimiento porque estén conectados a un muro que va a restringir el desplazamiento de una losa, por ejemplo, esfuerzos debidos a las cargas, si es que hay cargas concentradas sobre una losa de concreto simple, o bien las técnicas de construcción que se vayan a utilizar. Se establecen algunos límites de diseño de muros, zapatas, pedestales, en términos de espesores mínimos, peraltes mínimos o bien relaciones de altura a dimensión menor. Todas estas pues son basadas en experiencias previas que se han tenido que han resultado exitosas. Al igual, para fines de diseño, se dispone la ubicación de las secciones críticas, tanto para revisar por flexión como para revisar por cortante. Estamos hablando aquí de una revisión por flexión que no requiera refuerzo longitudinal, sino no sería concreto simple, para los cuales pues hay que ubicar la sección crítica a la cara de la columna o del pedestal, en el caso de que estemos soportando columnas o pedestales. Si la columna está soportada con una placa de acero, pues la ubicación estará a la mitad entre la cara de la columna y el borde de la placa de acero. En el caso de un muro, en la cara del muro de mampostería, igualmente hasta la mitad entre el centro del muro de mampostería y la cara del propio muro de mampostería. Se utiliza en todos los casos un factor de resistencia de 0.6, que es menor que el que utilizamos para, por ejemplo, flexión de concreto reforzado, que es de 0.9, pues reconociendo el hecho de que el modo de falla, en caso de que existiera un modo de falla frágil porque no tiene refuerzo longitudinal, y bueno, colocamos una serie de esfuerzos resistentes para los cuales se debe de revisar. No son estrictamente esfuerzos permisibles, pero digamos la revisión es similar a ello. No son esfuerzos permisibles porque hay un factor de resistencia en cada uno de estos, que es de 0.6, y que son los esfuerzos ya reducidos que se deben de comparar con los esfuerzos que calcula uno para la flexión. Vean ustedes que el factor lambda lo hemos incluido aquí en caso de que tengamos que se utilicen concretos ligeros, simples concretos ligeros. En este mismo sentido también tenemos una serie de tablas para revisar el cortante, la 12551, o bien para revisar el aplastamiento, la 12561, para los cuales, dependiendo si el cortante actúa en una o en dos direcciones, pues tenemos las ecuaciones que nos permiten calcular la resistencia de diseño en función de la resistencia a la compresión o la raíz cuadrada del factor lambda en caso de que haya concreto ligero y las propiedades propiamente geométricas de la sección, y en el mismo sentido la resistencia al aplastamiento. Estas serían las ecuaciones que habría que aplicar, por ejemplo, en el caso de las inclusiones rígidas, ya sea estas coladas en sitio o bien prefabricadas, como lo señalé anteriormente. Básicamente estas son las modificaciones, esta última, en donde en caso de que existan alguna abertura o bien pasos de tuberías, se deberán colocar al menos 2 barras del número 5, una en cada lecho, alrededor de la abertura, y que se extiendan estas barras
entre los 600 milímetros que están ahí señalados, o bien desarrollar el FY a partir de la tensión de las aberturas. Esto por el hecho de que se permiten aberturas, pero dado que tenemos una concentración de esfuerzos en la zona de las aberturas, tendríamos la formación de grietas en caso de que no colocáramos el refuerzo. Bueno, se van a formar grietas de todas maneras, y el punto es que podamos controlar las grietas mediante la colocación de estas barras, 2 barras del número 5, debidamente ancladas a partir de la cara de la abertura hacia donde termina la barra. Y creo que esta sí es la última de las láminas. Pues esto sería los principales cambios del capítulo número 12, y pasaríamos al capítulo número 13 de estado límite de servicio. Básicamente lo que hemos conversado hasta ahora ha sido lo relacionado con estado límite de falla y el detallado de los elementos para ello según los factores de ductilidad, y ahora hablaremos del estado límite de servicio. Así que adelante, por favor. Listo, perdón. Estos son los principales cambios que ha tenido el capítulo 13 de estimados límites de servicio. En esta primera parte vamos a platicar un poquito, otra vez a cerrar ese rompecabezas del diseño de los elementos preesforzados, en donde deberíamos de haber empezado, y posteriormente el doctor González Cuevas va a platicar un poquito más de justamente la revisión de servicio que deberían de tener cualquier tipo de elemento, ya sea concreto reforzado o preesforzado, ¿no? Entonces, aquí empezaríamos por el diseño por flexión de concreto preesforzado. Antes, en la norma anterior, existía una tabla grande donde ya se suponía específicamente las 3 categorías que se permitían. Se decidió empezar primero con la clasificación, entonces hay una tabla muy específica, se cambiaron los nombres de preesfuerzo, parcialmente preesforzado, a justamente nombres basados en el comportamiento, sin agrietamiento, en una transición entre sin agrietamiento y agrietamiento, y en secciones agrietadas. La palabra parcialmente preesforzada incluía también esta, ¿no? Entonces ahora estamos suponiendo que en la práctica el último elemento, si tiene acaso algo de preesfuerzo, es para mejorar sus condiciones de servicio y no se debería de tomar en cuenta en el cálculo de las resistencias. Entonces tenemos básicamente como concreto preesforzado 2, para elementos sin agrietar y elementos en transición entre agrietamiento y no agrietamiento. Posteriormente viene la tabla específica en donde aparecen ya todos los esfuerzos permisibles. Esta tabla tiene un par de cambios con respecto a la versión anterior. Entre los cambios que hay un cambio muy específico. Aquí se reducen un poco los esfuerzos de las piezas parcialmente preesforzadas debido a un abuso que ha habido en varios lados del mundo en los aspectos de losas postensadas, en donde toman en cuenta el acero adicional que ahora se especifica en el capítulo 6 como parte de la resistencia para bajar el postensado. Y el bajar este postensado ha hecho que haya ciertos agrietamientos o que la resistencia a esos esfuerzos no se den como calculados, entonces se reduce un poco, y a cambio en el balance se permite que la revisión ya a servicio pueda ser también sin la sección agrietada, sino que sea, antes se pedía la sección agrietada. Se incluye todos estos nudos armados de piel. Y a diferencia del anterior, como el caso tercero en donde el preesfuerzo existirá solo para aspectos de servicio y no se toma parcial, en lugar de empezar a llenar completamente todos los incisos de toda la norma, se deja una nota muy pequeña 2 en donde dice se diseña como concreto reforzado totalmente, y para eso están todos los otros capítulos de la norma, ¿no? En cuestión de los límites de servicio para el acero de preesfuerzo, se incluye en parte de lo mismo, pero ahora sí ya hay una referencia a ciertas normas. No existe así la NMX para barras de alta resistencia, entonces se tiene que cumplir con la norma ASTM correspondiente, la 722, ¿no? Y esto es de concreto preesforzado para cerrar.
Buenas tardes, vamos a continuar con el capítulo 13, ya en la parte de condiciones de estados límites de servicio, que como vamos a ver son deflexiones, agrietamiento, vibraciones y refuerzo por contracción y temperatura. Entonces, en cuanto a deflexiones, se empieza por decir que algunos casos están exentos de la revisión de deflexiones. No hace falta revisar las deflexiones y vamos a ver después cuáles son. Y también ahora aquí dentro de este capítulo están incluidos los límites de deflexiones que antes estaban en la norma de criterios y acciones. Ahora están en esta norma cuáles son los límites. Por ejemplo, aquí, la deflexión permisible sería cuando al flexionarse el elemento no hay daños a otros elementos estructurales que están ligados al elemento en estudio. Y otro límite sería 5 milímetros más el claro del elemento dividido entre 240. Aquí ya se establece claramente entonces cuál es el límite permisible. Otro caso es del inciso B, cuando dice si al flexionarse un elemento se dañan otros elementos estructurales, 3 milímetros más el claro entre 430. Se ve con claridad, ¿verdad?, cómo es más estricto el límite cuando se pueden dañar otros elementos estructurales. Aquí se aclara también el caso de losas, pues se decía, bueno, ¿cuál es la deflexión en una losa que está apoyada sobre vigas y que se deforman las vigas y también se deforma la losa entre las vigas? Entonces, en esta figura que se ha incluido en esta versión de las normas, se establece claramente las que hay que revisar. Se separan las deflexiones de las vigas, esta, por ejemplo, que estoy señalando aquí, o esta otra, de las vigas perpendiculares serían esta y esta, o sea, en dirección 1 y en dirección 2, o en dirección X y en dirección Y. Ahora, respecto a la losa, se revisa la deflexión máxima en el centro de la losa, la parte central de la losa, y aquí siempre surgía la pregunta, bueno, ¿y con cuál comparo esta? ¿Con la total o restando las deflexiones de las vigas en las que se apoyan las losas? Entonces aquí se aclara pues todo esto, ¿verdad? Cuando es en dirección X y en dirección Y serían los casos de aquí de la parte superior. Luego está el valor de la norma, lo veo aquí, ¿verdad? En el renglón E está la delta X, ya no lo veo bien. Delta CS, ¿verdad? Y aquí se está restando de la delta CS, es esta de aquí, ¿verdad? La total de la losa, y se le está restando el promedio de las deflexiones de las vigas. Y también se está comparando, no con las vigas longitudinales, sino en sentido de la diagonal. Entonces, en sentido de la diagonal, la deflexión se compara con la raíz cuadrada del cuadrado de las otras dos longitudes, de las longitudes de las vigas, LX y LY. Es como la longitud de la diagonal. Entonces, en todos
Para revisar una losa deben revisarse todas estas deflexiones, que serían las deflexiones límite que vimos en la transparencia en la diapositiva anterior. Ahora, ¿cómo se calculan las deflexiones? Son deflexiones bajo cargas de servicio. Entonces, para empezar, debe quedar bien claro que vamos a usar las cargas sin factorizar. Entonces, aquí se presentan los casos en que el esfuerzo máximo de tensión en el concreto no sobrepasa el momento de agrietamiento. Perdón. Aquí está. Si no se sobrepasa los 2/3 del momento de agrietamiento, entonces se calcula el momento efectivo de la sección completa, el IG de la sección gruesa, porque no se llega a agrietar el concreto, entonces está trabajando como si fuese un elemento de concreto simple. El 2/3 de la fórmula pues es un factor de seguridad, o sea, no hay que esperar a que se agriete completamente para poder usar el momento de inercia de la sección gruesa. Si se sobrepasa 2/3, y hay que tomar en cuenta que no se puede. Que no, perdón. No quiere regresar, a ver. Bueno, no regresa, pero aquí está, ya regresó. Sí. Entonces, si se sobrepasan los 2/3 del momento de agrietamiento, entonces sí hay que usar lo que se llama un momento de inercia efectivo, o sea, no el momento de inercia de la sección gruesa, sino un momento de inercia reducido. Ese momento de inercia reducido durante muchos años se ha calculado con la que conocíamos como ecuación de Branson, que da una reglita para calcular el momento de inercia efectivo. Ahora se tiene otra reglita. Bueno. Ahora se tiene otra regla para calcular el momento de inercia efectivo que parece que da mejores resultados que la ecuación de Branson que hemos usado durante mucho tiempo. Sin embargo, la ecuación de Branson no se abandona por completo, se sigue incluyendo en el reglamento y se señala que se puede usar como un valor optativo para concretos clasificados como A o T, como lo que acaba de platicar el maestro José Carlos Arce, ¿verdad?, de que en las clasificaciones esas de los concretos preesforzados, ahí totalmente preesforzados, en transición y sin agrietar. Entonces, para los dos de esos casos, los casos A o T, puede seguir usándose la ecuación de Branson, muy conocida. Pasamos al agrietamiento. En agrietamiento, las versiones anteriores de nuestras normas y también de la ACI traían una ecuación de Gergely y Lutz que daba un índice que debía cumplirse. Ese índice dependía del tamaño de las barras, del diámetro de las barras de refuerzo, de la separación de las barras y de los recubrimientos que tenían las barras. Entonces se fija porque sigue presentándose ese sistema, ese criterio, se calcula el valor del índice de Gergely y Lutz y se establece un límite que no debe sobrepasarse. Si se sobrepasa ese límite, lo que hacemos es usar barras de menor diámetro o separar barras o darle mayor recubrimiento a las barras. Entonces se podía
hacer variaciones en distintos parámetros hasta cumplir con el límite de Gergely y Lutz. Actualmente, el reglamento ASI y también el de nosotros establece una tabla de separaciones de las barras. Aquí está. Una tabla de separaciones mínimas a partir de las cuales ya no es necesario revisar el agrietamiento. Si se cumplen con esos valores especificados en el reglamento, ya podemos olvidarnos del problema de agrietamiento. Entonces, en nuestras normas conservamos el método de Gergely y Lutz, que ya no está en el reglamento de la CI, pero también incluimos lo que está en el nuevo reglamento de la CI, de las separaciones mínimas, a partir de las cuales ya no es necesario revisar el agrietamiento. El siguiente tema es el de vibraciones. En este tema de vibraciones se estuvo analizando en qué casos era necesario revisar las vibraciones. Pues ya se presentaba un método desde las normas de 2017, pero no es un método muy expedito, muy sencillo. Entonces surgía la pregunta, bueno, ¿cuándo hay que revisar vibraciones? ¿En todos los casos o en algunos casos especiales? Entonces ahora en la introducción de este tema ya se señala que aquellos elementos que es necesario revisar son aquellos, o más bien, ¿cuándo se debe revisar? Dice, cuando los peraltes son mayores creo que aquí hay un error en la transferencia, porque debe ser si los peraltes son menores que los explicados en estas tablas a las que hizo referencia el doctor Alcocer cuando nos platicó del capítulo 6 de elementos de ductilidad baja. Si los peraltes son mayores que esos límites, no es necesario revisar deflexiones. Se supone que los límites están establecidos para evitar precisamente este paso de revisar las vibraciones, que como les decía, pues no es tan sencillo. También es obligatorio hacer la revisión en aquellos edificios en que hay aglomeraciones de personas o cuando hay actividades rítmicas. Esos casos sí deben revisarse por revisión. Creo que aquí debe ser entonces a menores, dice, ¿verdad? Sí, está bien, sí, cuando son menores se deben revisar. Sí, está bien. Muy bien. El otro tema que incluimos en este capítulo es el de acero por contracción y temperatura. Y poniéndonos muy rigurosos, también deben calcularse los efectos de contracción y temperatura, como calculamos los de las cargas aplicadas, o los del viento, o los del sismo. Eso es muy complicado y realmente no se amerita tener que hacerlo en todos los casos. Entonces, en general se plantea una reglita sencilla, pero que en la práctica ha demostrado que es suficiente, de tener un porcentaje mínimo de refuerzo de 0.0018 en cualquier sección. O sea, no debe haber una sección en la estructura o en los elementos estructurales que no tenga como mínimo este valor de 0.0018 del porcentaje de refuerzo. Pues bien, este es todo lo que tenemos como cambios importantes en el capítulo de condiciones, estados límite de servicio. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Vamos ahora a hablar de, vamos, 10 minutos adelantados, así es que hablar del capítulo 14. El capítulo 14 incluye algunos aspectos que estaban distribuidos en los capítulos anteriores, en los capítulos 5, 6, en los capítulos 7, 8 y 9, y propiamente lo que eran los criterios de detallado, y todos los incluimos ahora en el capítulo 14, que es uno de los que sufrió mayor cantidad de cambios y ediciones, como van a ver ustedes en unos momentos. Incluye 5, 6, 7, 8, 9, 10 secciones o 10 temas, la separación mínima entre barras, que tiene que ver en algún sentido con lo que mencionaba Alma del tamaño máximo de agregados, un tema explícito sobre dobleces, con algunos cambios que voy a hacer notar, sobre los dobleces de los estribos, los diámetros de dobleces de estribos y de los dobleces de 90 y 180 grados de barras longitudinales, longitudes de desarrollo propiamente sobre el cálculo de esto, de uniones de refuerzo, paquetes de barras, refuerzo transversal, anclaje y uniones para concretos postensados, zonas de anclaje para concretos postensados. Este es algo nuevo, anclaje de conectores postinstalados y finalmente inclusiones que ya lo teníamos y lo dejamos en este capítulo. En términos del primero de las secciones de los separación mínima entre barras de refuerzo, pues se hace depender del tamaño máximo del agregado, del diámetro de la barra longitudinal y de una cantidad específica, dependiendo en dónde tenemos o el tipo de refuerzo o el elemento en realidad que estemos tratando. En el caso pues, de vigas, por ejemplo, donde está colocado el refuerzo en 2 capas o más, pues la distancia libre vertical entre un diámetro o 20 milímetros, y de esta manera pues tenemos este tipo de requisitos para vigas, para columnas pedestales puntales, para el caso de torones de preesfuerzo y para el caso de alambres. Entonces, para cada uno de estos tipos de refuerzo se tienen las separaciones mínimas entre barras. Algo que cambió fueron los diámetros para los dobleces de estándar de tanto de estribos como de dobleces para barras longitudinales. El diámetro o el radio se había hecho depender de la resistencia a la compresión del concreto, lo cual era un asunto bastante impráctico, porque podríamos tener una longitud, un doblez distinto si es que la viga que estábamos tratando se diseñaba para que tuviese una resistencia de 250 y si las vigas adyacentes tenían 300 o 400 o lo que sea, se tenían que tener un diámetro distinto para el doblez. Entonces, en estricto sentido, en la obra íbamos a tener dobleces para los concretos de 200, de 300, de 400, pues es básicamente innecesario. Entonces, se hizo un ajuste a ello y se tomó lo que tiene el ACI en términos de los diámetros, 4 o 6 veces el diámetro de la barra, si es que los dobleces son de 90, 135 o 180, aquí estamos hablando de estribos, grapas y refuerzo helicoidal, y la tabla de la izquierda para los dobleces estándar de 90 y 180 grados, dependiendo del diámetro de las barras, igualmente se plantea el diámetro interior del doblez. Se ha planteado en términos de diámetro y no de radio, porque lo que uno tiene es un mandril que tiene un diámetro. Entonces es mucho más fácil medir el diámetro del mandril que medirlo en términos del radio. Entonces, esa es una modificación importante que creo que facilita el habilitado en obra y lo hace estándar en realidad para todo tipo de refuerzo. Hemos incluido barras del número 9. Ustedes llaman que en México no se comercializan barras del número 9, pero lo incluimos previendo que si en algún momento hubiese interés de comercializar, importar una barra del número 9, que sí se fabrica en otros lados, pues se tenga el requisito para que se pudiese diseñar si fuera el caso. Y esto no necesariamente es raro si es que, por ejemplo, el edificio ha sido diseñado en otras partes o se requiere por alguna necesidad de refuerzo, pues se pueda utilizar una barra de diámetro distinto de las que normalmente comercializamos en México. Bien, con respecto a los dobleces estándar de refuerzo, en el inciso 14.3.5
se es explícito sobre cómo es qué características deben de tener las grapas para las estructuras de ductilidad baja. Deben de estar hechas de una sola pieza, sus dobleces deben abrazar las barras perimetrales, se aceptan de 135 grados y de 90 grados, alrededor de una misma barra longitudinal, pero se deben de alternar, y el tramo recto del doblez de las barras de las grapas debe cumplir con lo señalado con 14.3.2. Es decir, me refiero, y me voy a regresar a la tabla del 14.3.2, a esta extensión que estamos hablando, si el doblez a 90 grados o a 135 grados, esta extensión que estoy aquí señalando, que es esta columna que estoy marcando con el apuntador, ¿no? De una vez voy a señalarlo para no tenerme que regresar en su momento, pero las barras con doblez a 90 grados o 180 grados, que se denominan a veces escuadras, pero bueno, en fin, recuerden ustedes que la longitud de desarrollo se mide desde la zona crítica, que ya veremos dónde está la zona crítica, hasta el extremo exterior de la barra doblada, pero no toma en cuenta la extensión de la barra, que es de 12 diámetros. Esa extensión de la barra se provee porque se requiere para que se pueda dar el anclaje de la barra, especialmente, por ejemplo, de una viga en una columna, pero no se toma en cuenta esa longitud para calcular la longitud de anclaje de una barra doblada. ¿Sí me explico? Únicamente es la longitud a lo largo de la barra que estamos desarrollando. En este caso, la fuerza de tensión sería colineal a lo que estoy aquí marcando, hacia la izquierda, y entonces es esta longitud la que se denomina como longitud de anclaje de una barra doblada a 90 grados, que deberá tener entonces estos 12 diámetros para hacer una barra doblada de manera estándar. Bueno, esas son, volviendo a este tema de las grapas, las características que ven en las grapas. Vean ustedes que para estructuras con Q de 2 sí permitimos grapas de 135-90, más no en el caso de las de ductilidad media o ductilidad alta, en donde además de ser de una sola pieza, los dobleces deben de ser en cada extremo de al menos 135, por supuesto que pueden ser de 180 grados en ambos lados, con la longitud que esté indicada en la tabla 14.3.2, y que en sus dobleces pues deben de abrazar las barras perimetrales, ¿no? Algo que también estamos estableciendo es que no se permite doblar acero de refuerzo con calor en estructuras de ductilidad media y alta. Sí se permite en el caso de estructuras de ductilidad baja, esto previendo que en caso de estructuras de ductilidad baja, las deformaciones inelásticas del refuerzo estén concentradas solamente en aquellas barras, por ejemplo, de vigas, para las cuales hemos calculado su momento nominal, su momento resistente en términos del FY, y no requerirán deformaciones mayores que esto. No así en el caso de estructuras de ductilidad media y ductilidad alta, donde las deformaciones serán mayores y en donde el haber enderezado o doblado el acero de refuerzo por medios de temperatura, por calor, afecta la estructura cristalográfica o metalográfica, y eso puede alterar el comportamiento dúctil de las barras de refuerzo, y por eso explícitamente se prohíbe. Se tienen, para el caso de la longitud de desarrollo, una serie de tablas, un par de tablas. La primera de ellas se refiere propiamente a las ecuaciones por utilizar, que son ecuaciones que aparentemente se ven muy complicadas. En realidad es un factor FY, el FY que está multiplicado por una serie de factores y dividido entre la raíz cuadrada de F'C por un numerito y finalmente multiplicado por el diámetro de la barra. Finalmente esto nos da un múltiplo de diámetros de la barra, como estamos acostumbrados a calcular longitudes de desarrollo y longitudes de traslape. Lo más interesante aquí pues son propiamente estos factores psi, que dependen de diferentes factores a su vez. Dependen del concreto, si es ligero o no, del grado del refuerzo que estamos hablando, si es grado 42, 56 o 70, depende también si el refuerzo cuenta con algún tipo de recubrimiento, como puede ser un recubrimiento epóxico o bien de lodo bentonítico, si es que estamos, por ejemplo, anclando barras en lodo bentonítico para fines, por ejemplo, de una excavación, del tamaño de la barra y de la posición del colado.
Para cada una de estas condiciones, pues hay una serie de factores que se encuentran aquí, que son factores que usualmente, salvo este primero de 0.75, todos los demás son iguales o mayores que 1, aquí hay un 0.8, que incrementan la longitud de anclaje. En este caso estamos hablando de barras corrugadas y alambres corrugados a tensión. Hemos hecho una distinción entre barras corrugadas y alambres corrugados de barras lisas y alambres lisos que se presentan más adelante, para los cuales igualmente tenemos las expresiones para calcular su longitud de desarrollo. En el caso de la tabla de la izquierda, la 14.424, la primera serie de ecuaciones, que depende del número de barras, pues dependen de o están calibradas para las condiciones más usuales, en donde las barras tienen una separación que cumple con la separación mínima que presenté anteriormente. Las barras tienen un recubrimiento que es equivalente al recubrimiento mínimo que tienen las barras. Entonces, para estos casos, las longitudes de desarrollo son menores. Para otros casos, en donde las separaciones son menores o bien los recubrimientos son más pequeños, se requieren longitudes de desarrollo mayores, en virtud de que se tiene una menor resistencia al agrietamiento por hendimiento, que llamamos, o el splitting en inglés, que es la formación de una grieta en el plano de las barras que estamos desarrollando, y son grietas que se forman paralelas a las barras y que las vemos, en el caso de una columna, pues las veríamos verticales justamente donde se tiene la presencia del refuerzo. Esto lo vemos muy frecuentemente en estructuras antiguas para las cuales el recubrimiento era muy pequeño, no había una preocupación por el tamaño del recubrimiento, o no se prestaba tanta atención, y la manifestación del daño se presenta en forma de estas grietas paralelas que hemos llamado en español por hendimiento. En cuanto a igualmente sobre las barras corrugadas, las expresiones anteriores parten de suponer que vamos a colocar una cuantía mínima de refuerzo transversal. Podemos alterar esa cuantía mínima de refuerzo transversal, que es este denominador que ven ustedes aquí, y podría alterarse este valor y calcular una longitud de desarrollo distinta. Esta es, digamos, la expresión general que se presenta como algo optativo para evitar tener que calcularse todos estos, para todos estos casos se pueden utilizar las expresiones que mencioné o que presenté anteriormente. Un asunto interesante fue la definición del desarrollo de barras con dobleces a tensión, es decir, dobleces a 90 o a 180 grados. En su versión de 2019, el ACI adoptó una serie de expresiones que se derivaron de haber revisado, primero de haber elaborado, después de haber revisado de una base de datos, los resultados de experimentos de uniones viga-columna sometidos a carga monótona, sometidos a carga cíclica, para diferentes tipos de concreto, diferentes tipos de acero, con todos estos aceros corrugados, pero de diferentes diámetros, con diferentes grados de acero, con recubrimientos varios, en fin, y encontraron que en algunos casos las expresiones de la versión de 2014 eran poco conservadoras, digamos, estaban del lado de la inseguridad de lo que realmente se requería para fines de poder desarrollar una barra. Recordando que lo que estamos buscando con la longitud de desarrollo es una longitud tal que permita alcanzar el esfuerzo de fluencia de la barra en la zona crítica. A partir de esto se calibraron unas expresiones de carácter semiempírico que tienen una forma más o menos parecida a la que ven ustedes aquí, con una diferencia muy importante, que es que el diámetro está a la 1.5. Y esto hace que si el diámetro aumenta, pues dado que está a la 1.5, la longitud de desarrollo aumenta de manera muy significativa. Esto se aprobó, se tiene incluido en el 2019 y se ha venido discutiendo en el ACI la bondad de esa expresión. De hecho, recientemente se han puesto en duda la validez de muchas de las pruebas que sirvieron de base para justamente desarrollar esa expresión empírica. Y entonces se han dado cuenta que las longitudes que están ahorita calculando son muy grandes y que no existe evidencia en la práctica de edificios que hayan mostrado fallas o que hayan mostrado deterioro por longitudes de desarrollo de barras dobladas que hayan sido demasiado cortas.
Entonces, frente a eso, lo que optamos en la norma mexicana fue quedarnos con la versión de 2014, no meternos con la de 2019, ya veremos qué termina discutiéndose de la versión del 2019. Yo preveo que lo más probable es que vayan a regresar a algo intermedio entre lo del 14 y del 19, y yo creo que más bien por razones medio políticas. Primero porque yo creo que el que está proponiendo, el que propuso el cambio del 14 al 19, pues no va a aceptar regresar a la del 14 porque él propuso el cambio, y seguramente también van a entender que no pueden dejarlo en el 19. Entonces seguramente quedará algo intermedio con algunas modificaciones. Nosotros optamos por quedarnos con la versión de 2014 para no penalizar excesivamente el diseño de los anclajes. Y es por eso que si ustedes comparan lo que tenemos en este apartado con la CI 318 vigente, va a ver la diferencia que les acabo de señalar. Entonces, la expresión es esta que ven ustedes aquí. De nuevo, depende del esfuerzo especificado de fluencia, con una serie de factores psi que dependen de si se utiliza concreto ligero, el valor lambda, de si el refuerzo está cubierto con resina epoxi o con lodo bentonítico, en la dimensión del recubrimiento y si existe refuerzo de confinamiento a lo largo o bien paralelo, en este caso a lo largo perpendicular a el anclaje que estamos diseñando. Tiene que ser, la longitud de desarrollo debe ser la menor de estas, el inciso A, 8 veces el diámetro de la barra que estamos anclando, o bien 150 milímetros, aplicando los factores psi para el inciso A que corresponda. Entonces, de esta manera se calcula la longitud de desarrollo. Y aquí hay una serie de figuras en lo que ilustran cómo debe de colocarse el refuerzo transversal, por el caso de la izquierda de una conexión viga-columna, en el caso de la derecha del extremo de una viga en donde se termina la barra ya sea con un doblez a 90 grados o bien 180 grados. Vean ustedes, por ejemplo, en el caso de la figura de la derecha, se explica cómo a lo largo de al menos 0.75 veces la longitud de desarrollo LDH se deben de colocar estos estribos. Si se colocan una separación menor o igual que 8 veces el diámetro, este acero de refuerzo se puede tomar en cuenta en esta tabla de aquí para calcular, por ejemplo, calcularíamos un valor de 0.8. Y dado que está mejor confinado esta barra con doblez, con 0.8, pues podremos calcular una longitud LDH menor que la que calcularíamos si no tuviésemos estribos. Por otro lado, hemos incluido en esta ocasión la posibilidad de anclar las barras con cabeza. Se trata de barras que terminan con una placa, en donde esta placa se puede soldar o bien se puede atornillar. La única condición es que el área de la placa tiene que cumplir con la norma ASTM establecida para ello. Esencialmente es que tiene que ser una área 4 veces mayor que el área de la barra. Así se han hecho los experimentos y a partir de esto es que se han derivado las expresiones. Como dije, esta barra se puede soldar y hay diversas maneras de soldarlas, desde una placa que se suelda, con un cordón de soldadura, o bien que se han soldado por fricción, en donde el material de aporte es propiamente el material que se funde y que por fricción quedan unidos entre lo que es la placa y la barra de refuerzo. Normalmente esto se hace fijando la barra y haciendo rotar un redondo, que una vez que se logra la soldadura se corta el redondo dejando una rebanada que es propiamente lo que ven ustedes ahí como la barra con cabeza. También hay opciones de enroscar el extremo de la barra y colocar un cople o un aditamento que se enrosca en ese extremo de la barra y que termina con una cabeza como la que ven ustedes aquí. Para este caso en particular, se tiene la expresión de arriba para calcular la longitud de desarrollo, que vean ustedes que depende del diámetro de la barra, con los límites de 8 veces el diámetro o bien de 150 milímetros.
De nuevo hago énfasis en que la longitud de desarrollo se mide a partir de una sección crítica, imaginen ustedes que esta es la sección crítica de flexión del elemento, y se mide a lo largo de la barra, en este caso hasta la cara anterior de la cabeza, es decir, en donde la cabeza reacciona contra el concreto. Si yo tracciono la barra hacia la derecha, lo que yo voy a formar es un campo de compresión delimitado por lo que estoy aquí marcando, una especie de abanico, en donde este concreto que está inmediatamente adyacente a la cabeza, a la cara de la cabeza, es el que va a estar en contacto y va a estar trabajando a compresión. Eventualmente, la falla de extracción de una barra de este tipo será mediante la formación de una grieta, como la que ven ustedes aquí, una grieta inclinada en esta conexión viga-columna, que justamente va desde la punta de la placa a sensiblemente 45 grados. Este arreglo de barras con tope es especialmente, con cabeza, especialmente útil en zonas de una importante congestión de acero de refuerzo, como puede ser el caso de una unión viga-columna o bien el caso de contratabes que tienen una gran cantidad de refuerzo y en las cuales se apoyan a su vez en dados o en pilas, en fin, o bien una cantidad de armado de columnas significativo que tiene que anclarse en la cimentación. Para estos casos, en lugar de doblar las barras a 90 o a 180 grados, se pueden colocar las barras con cabeza, disminuyendo de manera muy importante la congestión y además facilitando la construcción del elemento de concreto. Vean ustedes que en la medida que se coloque acero de refuerzo paralelo a la barra, como es este refuerzo transversal que ven ustedes aquí, se puede tomar en cuenta el mismo para poder reducir la longitud de desarrollo. ¿Por qué en este caso es paralelo? En la anterior era perpendicular, en este es paralelo, porque lo que se busca al ser paralelo con la barra es que pueda cortar la grieta que se forma al momento de que falla o que tracciona, que se trata de extraer la barra del concreto. En la medida que yo tenga barras de refuerzo paralelos a la barra que corten esta grieta inclinada, que crucen esta grieta inclinada y controlen ese agrietamiento, puedo tener una mejor resistencia de la barra que tiene o que termina con una cabeza. Entonces, por eso se pide se premia cuando se utiliza este tipo de refuerzo. Por otro lado, en el caso de los traslapes, mencionaba yo que hemos dividido o hemos clasificado a los traslapes en A y B, clase A y clase B. Clase A es menos estricto, el clase B requiere de una mayor longitud de desarrollo y depende en este caso de que se haya colocado el acero de refuerzo en mayor o menor cantidad del requerido. En ocasiones el acero de refuerzo longitudinal que se requiere para resistir la flexión es mayor del que hemos calculado por el hecho de que las barras son discretas. No tengo barras continuas, sino tengo que colocar 4 barras del número 6 o 6 barras del número 8 o las que sean, y eso me da una cierta área de refuerzo, y esa área es mayor que la que yo necesito para resistir la flexión. En realidad estoy colocando más acero del que necesito y puedo hacer un ajuste en las longitudes de traslape. Es para estos casos en donde esta tabla se permite su uso y permite entonces clasificarse el traslape, ya sea como clase A o como clase B, insisto, el segundo más largo que el primero. Por otro lado, podemos o se permite el uso tanto de dispositivos mecánicos, coples, en fin, soldadura para unir barras de refuerzo y dar continuidad a las barras de refuerzo. Se permiten la unión con dispositivos mecánicos para marcos de ductilidad media y alta, por supuesto de ductilidad baja también. En el caso de los de ductilidad media y alta, se aceptan 2 tipos de dispositivos mecánicos. El tipo 1, que debe cumplir lo que dice el inciso 14561, y el 2, que además de cumplir con lo anterior, debe ser capaz de alcanzar la resistencia especificada a la tensión de la barra, o sea, no el FY, sino el FU de la barra, ser capaz de romper la barra sin que haya una falla del anclaje. Esto no ha cambiado, son los mismos tipos 1 y 2 que tenemos actualmente.
No se permite el uso de los conectores tipo 1 en aquellas zonas donde esperamos la plastificación del refuerzo longitudinal. Es decir, no podemos utilizarlo en los extremos de las vigas, próximo a la columna, si es que esperamos que en las vigas se formen articulaciones plásticas. Sí podemos utilizar los tipo 2 para estas condiciones, pero no los tipo 1. Aquí esto ya no tuvimos oportunidad de hacer mucho más cambio. Actualmente en el ACI se está discutiendo dividir en 3 tipos los conectores, los llamados tipo S, que sean equivalentes a los tipo 1, donde el S es estándar en inglés. Después unos un tipo O de ordinarios, los S que son los especiales y uno intermedio, en donde va a la prueba o las pruebas que se tendrán que hacer no serán en función de la resistencia de la barra, sino de la deformación unitaria de la barra y de la deformación residual de la barra. Esto hará que algunos de los conectores que actualmente tenemos como tipo 1, que serían estrictamente todos los ordinarios, algunos de ellos no cumplan con ser ni siquiera ordinarios y pues no podrían utilizarse. Y algunos de los tipo 2 que pensamos que son los especiales que se pueden utilizar en zona sísmica o en la zona de articulaciones plásticas, como lo mencionaba, ni siquiera pasen para ser especiales y se queden en el nivel intermedio. Entonces, justamente se están haciendo las pruebas y las calibraciones y yo imagino que en la próxima versión se incluirán entonces ya los diversos tipos de conectores, seguramente estos 3 tipos de conectores, que obligará a las casas que fabrican estos conectores a ajustarse para tener pues la familia de conectores, los ordinarios, los intermedios y los especiales en función de los requisitos que se establezcan. Nosotros por lo pronto mantuvimos esta definición. Por otro lado, se permite el uso de uniones soldadas para estructuras de cualquier tipo, de la media y de alta tienen que cumplir con lo que está aquí señalado. De nuevo, no se permite unir barras con soldadura si la unión va a quedar dentro de las zonas de mayor demanda inelástica, como es a lo largo de esta distancia de 2 veces el H, que es otra vez esta zona protegida que habíamos mencionado, en donde no quisiéramos tener ni conectores mecánicos, no debemos tener conectores mecánicos, ni tampoco soldadura. No se permite, y es un tema interesante, soldar estribos, grapas, accesorios u otros elementos al refuerzo longitudinal. Esto para evitar la alteración local de las condiciones metalográficas, cristalográficas del refuerzo longitudinal y que conduzcan eventualmente a una falla frágil del refuerzo longitudinal. Y esto es válido, y recuerden que esta sí es la norma de concreto, pero esta norma va a ser referida, y ya platicaremos el doctor González Cuevas y yo en su momento con ustedes, de la norma de evaluación y rehabilitación de edificios, porque muchos de los requisitos simplemente los vamos a referir acá, y este es uno de los puntos que no permitimos tampoco en la norma de evaluación y rehabilitación, que se suelden unos nuevos estribos de una nueva columna encamisada, en fin, al refuerzo longitudinal existente. Entonces, esta es una aplicación de esta referencia cruzada de unas normas a otras. Para el caso de la unión con soldaduras, se debe de cumplir lo establecido en la norma 457 de Canacero para determinar el carbono equivalente y propiamente para la soldadura, pues el código de la AWS en sus incisos D14 y D12.1 para lograr una adecuada soldadura. Y bueno, no se pueden unir más del 50% de la soldadura y se deben de separar o distar entre ellas no menos de 20 veces el diámetro. En cuanto a los estribos abiertos, además de los casos, las excepciones que señalé de las uniones de rodilla, los únicos casos en realidad son este que está aquí ilustrado, que es pues una grapa esencialmente de refuerzo transversal de elementos prefabricados que tienen un alma muy delgada y para las cuales pues no se podrían colocar estribos. Entonces, para estos casos se tienen grapas o bien estribos abiertos. Pero realmente lo que permitimos son excepciones. La regla en general dentro de la norma es el uso de estribos cerrados hechos de una sola pieza, como lo mostré anteriormente. Hemos incluido una nueva modalidad de refuerzo transversal, que es una de estas excepciones que he mencionado, que son, digamos, una especie de estribos abiertos o grapas,
en los cuales los estribos y las grapas, en lugar de terminar con ganchos, terminan con cabeza. Esto, imaginen ustedes esta barra, aquí se ve delgadita, pero puede ser una barra del número 6 o hasta del 8, en una contratrave importante, que son esencialmente los estribos que requiere la contratrave para resistir el cortante. Entonces, en lugar de tener un estribo o bien unas grapas con dobleces a 135 grados, se tiene un primer doblez en la parte superior que se coloca para fines de que quede colgando, y en la parte inferior puede terminarse con una barra con cabeza. En donde no se deben de utilizar, no pueden suplir a los estribos perimetrales, o sea, los estribos perimetrales sí tienen que ser de una sola pieza como se ha marcado, no así los estribos intermedios o las ramas de los estribos intermedios. Tampoco se pueden utilizar como refuerzo por torsión. ¿Por qué? Porque el refuerzo por torsión, la analogía de la armadura tridimensional que supone al formarse el agrietamiento inclinado, hace que, se supone que los esfuerzos cortantes se desarrollan alrededor de un tubo ficticio en una sección de concreto, demanda que ese estribo sea completo para que pueda darse el flujo de cortante en el perímetro del elemento de concreto. Entonces, esto obliga entonces a que los estribos sean igualmente completos. Tampoco se permite en el refuerzo por integridad, porque justamente lo que queremos con el refuerzo por integridad es que haya continuidad en el refuerzo. Refuerzo por confinamiento de barras con dobleces o refuerzo por confinamiento de barra recta. Entonces, estas son las excepciones, pero es muy útil para otro tipo de casos como pueden ser refuerzo por cortante en elementos peraltados o en elementos muy reforzados, puede ser una solución muy atractiva. Hacemos énfasis entonces en el uso de los estribos cerrados, como ven ustedes aquí, con dibujos varios, sobrepuestos, con grapas, en fin. Ven ustedes, algunas grapas están ilustradas con 135 y 90 grados, recordándoles que esas son únicamente válidas para estructuras de ductilidad baja, Q igual a 2, más no para las de ductilidad 3 y 4. Y si se van a utilizar para Q de 2, en teoría, el siguiente lecho de estribos, esta grapa de aquí, deberá tener en el siguiente lecho su doblez de 95 grados acá y el de 135 grados del otro lado, de modo que no tengamos un plano de debilidad que formemos, o una cara que quede débil por el hecho de tener ganchos a 90 grados. Estos son estribos que trabajan por corte y por confinamiento, al momento de que se expande el núcleo de concreto, los estribos tienden a restringir esa expansión, y si estas grapas están dobladas a 95 grados, tienden a abrirse más fácilmente y a perder entonces el confinamiento, o perderse el confinamiento del concreto, pues que es lo que no queremos que ocurra. Por otro lado, en la sección 14.9 se recupera de una manera más ordenada la información que teníamos en el capítulo de elementos preesforzados sobre las zonas de anclaje. Lo pusimos aquí porque es un tema de detallado. Si bien es cierto que estaban y son particularmente aplicaciones a los elementos postensados, en el fondo es un tema de detallado, entonces incluimos todo esto aquí, porque también se detalla un elemento de preesfuerzo postensado por longitudes de desarrollo, longitudes de transferencia, estribos y demás. Finalmente todo esto es parte del detallado. Entonces, en la sección 14.9 se han incluido las zonas de anclaje de postensado, definiéndose primero cuáles son las zonas generales, en donde básicamente se aplican los principios de San Venant para poder definir cuál es esta zona general, y una zona particular, una zona local, que son las que están inmediatamente adyacentes a las placas de postensado, de los dispositivos de postensado, de los torones, usualmente los monotorones, por ejemplo, para el caso de las losas. Y bueno, para estos casos tenemos una serie de requisitos para poder determinar las fuerzas de tensión de rotura, como este de aquí. Ven ustedes que estamos utilizando un modelo de puntales, en donde en el caso de un elemento a flexión, hemos discretizado las fuerzas en dos de ellas, mismas que finalmente reaccionan en el dispositivo de postensado, y nos permite determinar en función de la inclinación de estos puntales esta fuerza de tensión, para la cual necesitamos colocar una cuantía de estribos para evitar que el agrietamiento se nos convierta en un problema de falla.
y esto nos permite pues colocar tanto estribos en el plano de una losa, por ejemplo, o también de manera vertical o perpendicular al plano de la losa en sentido vertical en el elemento de posttensado. Por otro lado, propiamente en las zonas de anclaje, en lo que sería aquí este caso propiamente la zona local, necesitamos colocar refuerzo paralelo al borde de la losa, que son estas barras de color negro que ven ustedes aquí, que nos permiten controlar la tensión que al momento de aplicar la compresión de la placa que reacciona contra el concreto se produce en el concreto, esa fuerza de tensión que mencionaba anteriormente, y también una fuerza de tensión que se da, que tiende a dividir la losa en dos elementos, un elemento superior y un elemento inferior, a, digamos, rebanarla en sentido de su plano, que sería rebanar en sentido de su plano, que nos obliga a colocar horquillas como las que ven ustedes aquí, para poder contener la fuerza de tensión, en este caso perpendicular al plano de la losa. Entonces, se han incluido los requisitos de detallado para estos tipos de refuerzo. Este último tipo de refuerzo, estas horquillas que mencioné, pueden ser sustituidas por pernos lisos que terminan con cabeza, de manera similar al caso de las losas planas que están apoyadas en columna. En lugar de colocar estas horquillas en forma de C, podemos colocar estos pernos con cabeza. Usualmente estos pernos se fabrican de tal manera que se sueldan a un riel o a un elemento plano de acero, una especie de solera, y se dispone, se coloca ya apoyándose este elemento plano, esta solera, en el fondo de la losa, con una separación predeterminada que uno especifica al fabricante de estos pernos para poderse colocar fácilmente. Si los pernos no están flotando en el concreto, sino que están apoyados en un riel o en un elemento de acero plano, como es el caso de una solera. Incluimos esta sección 1410 para regularizar el uso muy amplio que todos ustedes hacen, tanto en estructuras nuevas como en estructuras existentes, de pernos o postinstalados o conectores postinstalados, incluso con las famosas anclas, que pueden ser barras corrugadas ahogadas en resina epóxica. Entonces, pues todos hemos o conocemos los catálogos de los diversos fabricantes, Hilti y otros más de estos, en donde cuentan con una serie de tablas en donde para la condición de diseño, que puede ser una carga cortante, una fuerza cortante, una fuerza de tensión o combinaciones de esto, puede uno determinar para un cierto diámetro del tipo de perno que usemos, un perno adhesivo o un perno mecánico, cuál es la longitud de empotramiento que debe de tener este perno. Eso es básicamente como diseñamos con las tablas de los fabricantes. Bueno, esos valores de empotramiento provienen de un método de diseño que se denomina el método de capacidad del concreto, CCD, y que fue desarrollado por los alemanes en la Universidad de Stuttgart y que se ha venido aplicando muy exitosamente para el diseño de estos conectores. Lejos de traducir o incluir lo que tiene el ACI en su capítulo 17, que es larguísimo y súper complicado, lo que decidimos fue decir lo siguiente. Primero, que esta sección se aplicará a los anclajes postinstalados, conectores o fijadores, usados para transferir cargas por medios de tensión cortante o combinación de tensión y cortante, entre elementos estructurales y entre elementos estructurales y cualquier otro sistema de fijación relacionado con la seguridad de la edificación. Esto último abre la oportunidad para que se puedan utilizar y se puedan diseñar para sujetar, por ejemplo, una red de distribución de agua para fines de protección contra fuego, por ejemplo, ¿no? Segundo, en la sección, inciso 14.10.1.2, esta sección se aplicará a conectores de la A a la G, que son pernos lisos o roscados con cabeza, pernos con dobleces, postinstalados de expansión o acuñados, socavados o autoexcavados, postinstalados químicos o adhesivos, postinstalados de tornillo o bien con fijación con llaves de corte, que son placas de acero, usualmente, que tienen algunos topes de acero mismo, que te funcionan como llaves de corte, por ejemplo, para tomar fuerzas cortantes. Es una placa que yo dejo ahogada en el concreto con topes y que te resiste cortante paralelo a la superficie de la placa.
En el caso de los incisos C, D, E y F, deben de cumplir con estos criterios de evaluación del ACI, el 355.2.2, el 4 y el 2. Este es distinto porque estos son los químicos o adhesivos, que son los que utilizan resina epoxi y que quedan adheridos, el Hilti Hit y todos estos. Los otros deben de cumplir con el 2. Usualmente los fabricantes hacen las pruebas o realizan las pruebas y tienen la información, y debe uno de pedirles que les demuestre la información en donde demuestren que cumplen con los criterios de aceptación que están incluidos en estos documentos. Si se cumplen estas condiciones, se pueden entonces utilizar los criterios de diseño del ACI, o bien si se demuestra por parte del fabricante que esos criterios de diseño, digamos las tablas del fabricante, cumplen con los criterios de diseño del ACI de ese capítulo, se pueden utilizar. Entonces, lejos de tener todo un nuevo capítulo, que sería un apartado muy largo, lo que hicimos fue referir a estos criterios de diseño. Por otro lado, también se señala que se aceptarán colocar barras corrugadas postinstaladas y siempre y cuando se cumpla con las longitudes de desarrollo. Esto abre pues, la posibilidad, para el caso de las estructuras existentes, de utilizar anclas con resina epóxica para poder conectar una estructura nueva o elementos nuevos con la estructura existente. Por tanto, entonces se acepta diseñar los conectores postinstalados de acuerdo con el capítulo 17 de su versión 19 o la versión más reciente. Esto lo hicimos porque vendrá la versión 25 dentro de un año, y entonces si dentro de 2 años alguien utiliza nuestra norma, pues que no se vaya a la versión 19, sino tendrá que utilizar la 25, que es la vigente de la CI. Y para algo que incluimos es que se aceptará utilizar los valores de diseño de fabricantes de conectores que demuestren documentalmente que cumplen con todo lo anterior, ¿no? Y aprobará el diseño del proyectista a partir de los valores recomendados por el fabricante. Y bueno, básicamente eso es lo que yo quería señalarles. Finalmente, en la sección 14.11, hemos incluido tuberías y ductos que se colocan en el concreto, señalando como primer principio que se deberá evitar la inclusión de elementos no estructurales en el concreto, en particular tubos de alimentación o desagüe dentro de las columnas. Yo entiendo que se deben de colocar estos elementos de refuerzo, estos tubos para conducción de instalaciones. Lo deseable es que sean externos, por supuesto, los elementos estructurales, y todos hemos visto, todos tenemos fotografías o experiencias en donde pues, el tubo que lo meten dentro de la columna de concreto, desplazando el concreto y disminuyendo la capacidad resistente del concreto, o bien, no es el caso del día de hoy, pero bueno, ilustrándonos la mampostería, pues tenemos casos donde pues no hay castillo, pero sí hay un tubo de albañal, y pues obviamente el tubo de albañal pues no va, o el tubo de drenaje pues no va a confinar el muro de mampostería, ¿no? Pero bueno, en caso de que se requieran utilizar, que vayan a quedar dentro del concreto, pues serán tomados en cuenta en el diseño y no deberán de afectar sensiblemente la resistencia, o se deberán tomar en cuenta para fines de la resistencia. Si los tubos y ductos son de aluminio, pues deberán ser revestidos o bien cubiertos para evitar la reacción concreto-aluminio y la reacción electrolítica entre estos dos materiales, además de colocar refuerzo con un área igual a 2 al millar de la sección bruta del concreto que sea perpendicular a este eje, además de cuidar a su vez el propio recubrimiento. Entonces, entendemos que que hay ocasiones en donde se deben de colocar estos ductos, en la medida de lo posible hay que evitarlo, y si se deben de colocar, pues deberán reforzarse de esta manera para evitar un efecto negativo en el comportamiento. Pues hasta aquí lo relacionado con el detallado de estructuras de concreto, y pues le pediría, tenemos un receso de 16:25 a 16:40, estamos a las 16:27, llevamos 2 minutos de retraso. Entonces, si les parece que nos veamos a las 16:45 y reanudamos con los 2 capítulos últimos que nos quedan de la norma, y luego presentaríamos los 4 apéndices que forman parte ahora de la norma.